qué hermoso tema, el tema de la encarnación, ¿no? Venimos hablando de tantas disciplinas espirituales y el domingo pasado, ¿se acuerdan de qué hablamos el domingo pasado? ¿De qué hablamos? Alguien que se anime a tirar una primer... Miren que si no pregunto. ¿Se acuerdan del libro de Nehemías? ¿Sí? Cuando aquel escriba Esdras toma la palabra y ¿qué hace? La lee en público, La lee en público. Dice que desde la mañana hasta el mediodía estuvo el pueblo de pie, clavado allí, escuchando la palabra. Y que cuando entendían, porque, ¿qué pasaba? Esdras la leía y ¿qué más se hacía? El pueblo lloraba. Cuando entendía la ley, cuando entendía la palabra, el pueblo lloraba. Pero cuando Esdras hablaba, leía, mejor dicho, Esdras leía. ¿Qué hacían? Explicaban, ¿no? Entonces el pueblo entendía la palabra y la palabra quebrantaba el corazón y el pueblo lloraba. Al punto que tiene que Esdras, Nehemías y los levitas decirle, paren, no lloren, esto no es un día de tristeza, este es el día del Señor. Este es un día de alegría, un día de gozo, ¿sí? Pero la emoción, el corazón quebrantado, el arrepentimiento, el deseo de cambiar, cuando uno tiene un encuentro con Dios, realmente quiebra todas las estructuras. Y este pueblo entendía la palabra y poníamos de ejemplo a aquellos dos que iban de camino a Emaús, cuando Jesús se aparece y les hablaba de las Escrituras, y cuando llegan, dice uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en el camino? Cuando Él nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Cuando las Escrituras son entendidas, el Señor habla. Y cuando el Señor habla, mi estructura se quiebra. Mi corazón duro se quiebra. Mi estructura orgullosa, mi soberbia, mi todo lo puedo, mi egoísmo se quiebra, ¿sí? El orgullo, la soberbia, yo lo creo, yo lo quiero, yo lo puedo, yo lo sé, yo lo tengo, se quiebra. Cuando el Señor aclara el entendimiento. Por eso es que vamos a tratar de entender este gran misterio y este gran milagro de la encarnación. La encarnación no es un milagro más en la vida de Dios y del hombre. No es exactamente lo mismo que Jesús haya dado vista al ciego Bartimeo, que Dios se haya hecho hombre en Jesucristo. No es un hecho simple y común de parte de Dios el que Dios se haya encarnado en Jesucristo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Es fundamental que nosotros lo entendamos, ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé entendimiento de lo alto, que nos dé inteligencia, que nos dé comprensión, que nos dé realmente esa unción que el Espíritu Santo nos hable al corazón en lo que vamos a estar leyendo y compartiendo. Señor, esta mañana un propósito me ha traído aquí y con ese propósito, Señor, yo quiero realmente escucharte, yo quiero que toques mi corazón, que no salga de este lugar tal cual entré. Te rogamos, Señor, que nos des comprensión. Señor, te rogamos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría de lo alto para poder entender, que nos des sensibilidad, audición espiritual para escuchar tu voz, Señor. Queremos escucharte a vos. No hemos venido a escuchar palabra de hombre, hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Padre, quebrante toda nuestra estructura, lo que nos aparta de vos, lo que hace que entremos a tu presencia con prejuicios. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que vos nos hables y nos des la valentía de poder cambiar, de poder aceptarte
y poder poner en práctica todo lo que nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer mucha palabra hoy, ¿sí? Vamos a leer mucha palabra. Gran parte la he impreso para evitar el uso del tiempo en la lectura, pero queremos leer, queremos hablar de la palabra, queremos enseñar la palabra, queremos aprender la palabra, queremos aprender a aplicar la palabra de Dios en toda nuestra vida, en nuestros conflictos, en todas nuestras necesidades y en las dificultades que tengamos, ¿sí? El milagro de la encarnación. Dice Isaías 7:14. Si alguien lo quiere leer fuerte desde el frente, yo pongo la lectura y alguien que lo lea. Con fuerza, para que todos escuchen. Bien, esta es la profecía de Isaías 700 y pico de años antes de Cristo, donde él está diciendo que el Señor nos va a dar una señal, ¿no? Esta joven está encinta y va a nacer un hijo al que se le va a poner Emmanuel, que los evangelios ya nos dicen que significa Dios con nosotros. Dios está presente, ¿sí? Dice Isaías 9:6. Seguimos con la profecía. Vamos, alguien que lea. Bien, está hablando justamente de la persona de Jesús. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Y el profeta viene hablando, ¿sí? Viene hablando acerca de esto que va a acontecer, esta señal, esto que va a ocurrir, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que nosotros pensemos en esto, en la encarnación, este misterio, este milagro de la encarnación. ¿Qué significa que Dios se haya encarnado? Que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesucristo. ¿Qué significado tiene para nosotros, para nuestra vida? ¿Sí? Dice Primera de Juan 1, del 1 al 4. Alguien que lo lea fuerte, más fuerte. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y le anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y como nosotros estamos unidos con ustedes, unidos con Dios, al Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea doble. Amén. El apóstol Juan escribe y dice, de lo que le hablamos es de aquella palabra de vida, aquella luz que vino al mundo, aquella luz la cual las tinieblas no la habían podido apagar. De lo que les estamos hablando es de esta encarnación. Vino al mundo, ¿sí? Pero no solo vino, sino que dice Juan, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vino y de lo que le hablamos es algo que ¿qué? Que no vimos. Les estamos hablando de algo que lo vimos. Nosotros lo vivimos, lo vimos y lo tocamos con nuestras manos. No estamos hablando de una filosofía, no estamos hablando de una creencia. Estamos dando testimonio de que esta palabra de vida que estaba con Dios, que era Dios, que estaba creando, que ya existía desde la eternidad, vino y lo vimos. Hermanos, ¿pueden imaginarse a Juan
escribiendo esto? Tratando de sacudirte, decirte, despertá, no te estoy contando algo que me contaron. No te estoy tratando de convencer de una cosa medio rara. Te estoy diciendo que lo vi. Te estoy diciendo que estuve con él. Te estoy diciendo que lo toqué. Te estoy diciendo que es algo que realmente lo he palpado. ¿Sí? Y todo esto que le escribimos, todo esto que le contamos, todo esto que le transmitimos, lo hacemos con un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Para qué? Para que nuestra alegría, nuestro gozo sea completo. Te lo estoy contando no para que vos engordes tu intelecto religioso. No para que vos sepas cuál fue el plan de Dios. No para que vos conozcas el contenido de 66 libros acopiados que significa Biblia. No te lo estoy diciendo para eso. Yo estas cosas las he escrito para que cuando vos realmente las leas y las creas, tu gozo, tu alegría sea completa. Entonces me surge esta idea y esta pregunta. ¿De qué manera me alegra saber acerca de la encarnación de Jesucristo? ¿Por qué me va a alegrar saber que Dios se hizo hombre en Jesucristo? ¿Cuál es el motivo por el cual esto tiene que ser no solo un momento de alegría? No es un cuento del negro Álvarez, hermano, que me hace sonreír. Está hablando de mi gozo, está hablando de mi alegría, está hablando de la plenitud de mi alegría y de mi gozo. Para que mi alegría y mi gozo, para que tu alegría y tu gozo sea completo. Para que puedas vivir gozoso, para que puedas vivir una vida de gozo, tenés que entender esto que realmente es la encarnación de Dios en Jesucristo. Y es un mensaje, es un misterio que tiene este milagro. La parte milagrosa es la que se vio, pero el misterio es lo que contiene dentro, que es la encarnación. El mensaje en la voluntad de Dios de haberse encarnado en Jesucristo hombre. Y dice Lucas 2, del 29 al 32. Rápido, uno que lo lea. Bien, ¿quién es el que está diciendo esto? ¿Zacarías? ¿Azarías? ¿Cómo? Simeón, el viejito Simeón. Ese viejito que vivía en el templo con otra viejita que se llamaba Ana, ¿sí? Tenía un ministerio importante, siempre lo comento porque me encanta. ¿Qué ministerio tenía Ana? Servía día y noche con ayuno y oración, ¿no? Había quedado viuda, muy joven, era bastante. Y este viejo, muy sabio, muy piadoso, dice la palabra, temeroso de Dios, la tenía muy clara la tenía Simeón, muy clara. Llega José con María, con el niño nacido, y él dice que ve al niño y lo toma en sus brazos. A mí me pone la piel de gallina cuando me imagino a este viejo tomando el bebé en brazos, levantándolo. No sé por qué me lo imagino que lo levantó así. Me lo imagino, ¿no? Pero me imagino que le tiene que haber temblado todo. Por esta expresión, dice, ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Tu promesa está... ¿De qué promesa habla? Este hombre venía esperando este momento. Este hombre tenía una promesa de parte de Dios que la conocía y la conocía muy bien, porque la estaba esperando. Y este era el momento en que la promesa de Dios se cumplía. Señor, dice, ahora han visto mis ojos, ¿qué? La salvación. Han visto mis ojos la salvación que has comenzado a realizar. Y no es que lo hubiera comenzado, ya en Abraham está la salvación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero miren de los años que estamos hablando. Y este hombre venía desde que tuvo uso de razón y entendió este misterio, este milagro
de la encarnación, lo estaba esperando. Lo estaba esperando y dice, han visto mis ojos la salvación, que has comenzado, la luz que alumbra a las naciones. Y tenía un bebé en brazos, pero en ese bebé estaba todo el plan y la promesa de Dios. Y este hombre estaba siendo testigo de eso. Entonces, yo digo, Señor, yo quiero tener este entendimiento, pero más que él tenía el entendimiento y tenía la fe, la creencia, porque tenía la esperanza puesta. Tenía la esperanza en este mensaje de parte de Dios. Tenía la esperanza en esta promesa del Señor, que el Señor la iba a cumplir. Y allí estaba esperando, y de pronto Dios le da la bendición. Entonces, no lo dice como lo decimos muchas veces nosotros. Ya está, Señor, ya vi todo, ahora llévame. ¿No? A veces hablamos tantas onceras nosotros, que dentro de tantas onceras que decimos, a veces en broma lo decimos, ¿no? Los futboleros, por ejemplo, cuando el equipo de él hace un golazo, o ellos hacen un gol, ya está, Señor, llévame. Ya hice, con esto me podés llevar, ¿no? Los pescadores a veces vamos a pescar y cuando enganchamos un pescado grande, así le decimos, Señor, ya está, con esto me podés llevar. Pero son pavadas que hablamos. Pero este hombre no hablaba pavadas. Este hombre hablaba de un sentimiento y hablaba de este gozo, de esta alegría que mantenía su vida. Y le dice, Señor, ya lo he visto todo. Ya no hay más para ver. ¿Qué más puede pedir un hombre que ver la salvación de su pueblo, de la humanidad? ¿Qué más puede pedir un hombre que ver cumplida aquella promesa que pueblo tras pueblo y que generación tras generación venimos esperando? ¿Se entiende y se puede llegar a vibrar en el corazón de este viejo Simeón? Porque esa promesa, esa encarnación en Jesús fue la que se nos fue transmitiendo, ¿no? Y se nos va transmitiendo. Dice Juan 1:14, el Evangelio de Juan. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Este que es la palabra, este que es la luz, este que es la palabra de vida, vino al mundo y dice que se hizo hombre y habitó, vivió entre nosotros. Es el mismo verbo que usa Éxodo, ¿sí? Pero permítanme que le lea Filipenses, porque aquí Juan habla de que este verbo se hace carne, se hace hombre y habitó, vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, dice el apóstol Pablo en Filipenses, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Son dos pasajes que hablan de este milagro de la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Y una de las cosas que dice es que siendo Dios no lo estimó y se hizo hombre. Hablar de que Dios se hace hombre es hablar de que Dios toma el rol más limitado que un Dios pueda tomar. Un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, un Dios creador de absolutamente todo, toma una imagen, toma un lugar en el tiempo y en el espacio, haciéndose hombre, limitándose a sentir dolor, hambre, sed, calor, frío, sueño, cansancio, limitándose a sentir el oprobio, la vergüenza, el rechazo de sus seres queridos.
limitándose a todo lo que el ser humano está limitado, aunque sin pecar, pero ya el hecho de que Dios tome forma humana. Estamos con los hermanos varones estudiando la carta a los filipenses y veíamos justamente en estos lunes el sentido de la encarnación de Dios en un cuerpo humano, en una persona, con todas las limitaciones que la persona, que este cuerpo nos da. Y esto es lo que hace Jesús no estimó el ser igual a Dios, el ser Dios, no lo estimó, no se acomodó a eso, sino que se hizo hombre. Y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros. Éxodo 40, 34 al 38, después ustedes lo buscan, es el pasaje cuando Moisés y Aarón en el desierto arman el tabernáculo y Dios se va moviendo con ellos, pero dice que en un momento armado el tabernáculo tiene que salir Moisés y Aarón porque la nube desciende y la presencia de Dios llena el lugar, ¿no? Habita. Dios habitaba hasta en tanto se hizo el templo, habitaba en este tabernáculo e iba con su pueblo y se movía. Y dice que Él habitó entre nosotros, hizo tienda con nosotros, ¿no? Bajó y, como dice esa canción, vino a respirar el polvo, vino a estar con nosotros. Vimos su gloria ahí en el capítulo 2 de Juan, cuando en las bodas de Canaán, Él hace su primer milagro y dice que muestra su gloria, ¿no? Y hemos visto su gloria. Él vino, habitó entre nosotros como hombre, pero hemos visto su gloria. Gloria como solamente el Hijo único del Padre puede tener. No he visto hacer a nadie cosas como las que ha hecho Jesús. Y no vas a ver a nadie. Nunca vas a ver a nadie hacer las cosas que Jesús hace. La hemos visto, dice Juan, la hemos visto. Lo hizo y lo hizo como siervo. No tomó una forma humana jerárquica, hermanos. No tomó una forma salvadora con el poderío bélico, el poderío de la fama, el poderío político o el poderío económico. Se hizo hombre y vino a elegir al hijo de un carpintero judío en tiempos de esclavitud bajo el Imperio Romano. Se vino y se hizo hombre, pero no como cualquier hombre. No se encarna en un rabino, no se encarna en un gobernador, no se encarna en un rey. Se encarna en un siervo. Y este es el siervo que habla Isaías, el cual el pastor Ricardo nos compartía el domingo pasado. Este funcionario, ministro de Economía etíope, iba leyendo cuando dice que como un cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y esto quebrantó a este hombre, porque como lo hemos dicho muchas veces, el único Dios que vino a servir es nuestro Dios. Todos los otros dioses quieren ser servidos. Reciben sacrificios. Los sacrificios más caros son dedicados a Dios. Lo que más nos cuesta y lo que más nos duele son para los dioses. Los dioses no vienen a servir, pero este Dios vino a servirte. Este Dios vino a entregarse como siervo y a entregarse en la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte que no era digna del cielo ni de la tierra, al punto que dice Deuteronomio que maldito aquel que muera colgado en un madero. Lo hemos comentado. Por esto el apóstol Pablo jamás hubiese creído si alguien le hubiese dicho que Jesús era el Cristo. Nadie que moría colgado de un madero para un judío podía ser un Mesías, porque se hizo maldición, dice el apóstol Pablo. Después él mismo enseña, ¿no? En Corintios, en Colosenses, Dios lo hizo maldición por amor a vos y por amor a mí. Este es el Jesús, el Jesús en el quien Dios se hace hombre. ¿Sí? Y hoy veíamos con los hermanos que han tomado decisión de bautismo, que este Jesús viene a bautizarse.
Viene a bautizarse y Juan le dice, no, ¿cómo te vas a bautizar? Vos me tenés que bautizar a mí. No, dice, es necesario, vos bautizame porque es necesario que hagamos la voluntad del Padre, que cumplamos toda la justicia. Y toma allí este ejemplo, donde él toma el ejemplo del hijo que se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, bajando el Espíritu Santo como paloma. Y toma el ejemplo de obediencia, ante la obediencia de tomar el bautismo ante el Padre. Y toma la identificación con el pecador. Aunque él no tenía de qué arrepentirse ni ser lavado de ningún pecado, él toma esta identificación para que vos te identifiques con él. Él se identificó primero con vos. Y aquellos que deciden bautizarse saben que él se identificó primero conmigo. No puso condición de decir, bueno, vos te identificás conmigo y después entonces yo me identifico con vos. No, yo me voy a identificar. Yo siendo Dios me voy a identificar como hombre siervo, como hombre pecador, y voy a tomar la muerte haciéndome semejante a un pecador. ¿Sí? Y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Ahora, cuando hablamos de que este fue Jesús el ejemplo, ¿para qué es un ejemplo? ¿Cómo? Para imitar. Un ejemplo es algo para entender. Uno da ejemplo para dar comprensión, para dar entendimiento. Pero el ejemplo que Jesús dio, un ejemplo a imitar. Entonces, este milagro de la encarnación, como todos los milagros de Dios y como todos los mensajes de parte de Dios, son mensajes que nos comprometen. Y al primero que compromete es al Hijo de Dios, a la iglesia. La ley fue escrita para el pueblo de Dios. Los mandamientos de Dios fueron dados para el pueblo de Dios. Y Dios al único que exige realmente es a su pueblo. Al que decide seguir a Cristo un día como hijo, al que decide seguir a Cristo como siervo de Cristo, al que decide aceptar a Cristo como Señor y Salvador y decide obedecer a Dios, dice que Él le da el privilegio de ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que realmente vemos cuando vemos que Jesús deja el ejemplo y hablamos de una iglesia encarnada. Y este milagro de la encarnación de Jesucristo se debe dar en la vida de la iglesia, hermanos. ¿Sí? La iglesia tiene genética divina. Una iglesia encarnada tiene genética divina. Dice Juan 1:13, que los que nacieron, a ver, alguien que lo tenga rápido que lo lea. Vamos, los que quieren leer, lean rápido. Bien, cuando habla de que aquellos que creyeron y le recibieron tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, no son nacidos de carne y de sangre, son nacidos por voluntad de Dios. Entonces la iglesia tiene una genética divina. Son el que cree en Cristo, dice la palabra, que nace de nuevo. Aquel que está en Cristo, 2 Corintios 5, es una nueva criatura, es una nueva creación, ¿sí? Tiene un nuevo génesis, un nuevo nacimiento. Una iglesia encarnada tiene el poder de Dios en la tierra. ¿Sí? Tiene el poder. Mateo 16:18. ¿Qué dice? Rápido. Tiene el poder de Dios en la tierra. Bien, tenemos el poder, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre los demonios se someten. Sí, es cierto. Ojo que no se pongan loquitos con esto porque es más importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero tenemos el poder de Dios en la tierra, ¿no?
El tercer punto que tiene genética humana. La iglesia, si bien tenemos genética divina, tenemos genética humana. Somos hombres y cuando alguien viene de visita a la iglesia, lo primero que le decimos, ojo que este no es el lugar de gente perfecta. Este es un lugar de pecadores arrepentidos. Pecadores redimidos, pero pecadores por naturaleza. Y muy pecadores, si hace falta aclarar. Y caemos y nos equivocamos. ¿Y qué dice Corintios 1, 26, 29? Bien, recién estaba diciendo que son hijos no por voluntad de hombre, sino porque son nacidos de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Está hablando de los mismos? Dios los ha escogido, dice. Está hablando de los mismos, pero no porque sean gran cosa. ¿Qué dice el apóstol? Eligió porque no son nada. Entonces fíjense qué cosa, tenemos genética divina porque somos nacidos por voluntad de Dios, pero cuidado con subirse al caballo, porque tenemos genética divina pero tenemos genética humana y Dios ha escogido de lo despreciado, de lo que somos nada para avergonzar a aquellos que se creen algo, ¿sí? Entonces eso está hablando de una iglesia encarnada. Una iglesia con las consecuencias que esta naturaleza caída tiene, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 10, 22? ¿Qué dice? Consecuencias de esta genética humana. Bien. Serán aborrecidos, serán despreciados, serán por causa de mi nombre, ¿no? Sufrimos en medio de una sociedad, sufrimos en medio de un sistema, sufrimos en medio de un mundo, porque somos hombres y mujeres, ciudadanos, somos personas que vivimos en una casa, en una cuadra, en una manzana, en un barrio, en una provincia, en una ciudad, en un país, dentro de una cultura, ¿sí? Somos una iglesia que encarnada. Y tenemos todas las garantías de parte de Dios. Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, ¿sí? Toda potestad me es dada, por tanto, les aseguro que estaré con ustedes. Esas promesas no nos podemos olvidar. No podemos dejar de lado esas promesas. Yo por mi parte estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo por mi parte les aseguro que voy a hacer esta comisión con ustedes. Yo estoy caminando con ustedes. A donde vayan estoy. Tenemos esa garantía de parte de Dios que la iglesia es de Él y Él está con la iglesia y caminamos juntos.